Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Virginia, yo soy la profesora que los voy a estar acompañando en el tránsito por la materia de comunicación en organizaciones e instituciones. Ya les había dado la bienvenida de manera escrita, con un texto escrito, así que ahora me parecía una buena oportunidad hacer un pequeño video para que me conocieran y además de eso, con el objetivo pedagógico de completar o complementar, enriquecer algunas de las cuestiones que estuvimos planteando en las dos primeras clases. En ese marco, a mí me gustaría comentarles que empezamos a trabajar la materia presentando un posicionamiento teórico, pero que no solamente cuando construimos o cuando definimos o cuando expresamos un posicionamiento teórico es solamente dentro del campo de estudios, sino que eh, retomando, ¿no?, la premisa de que toda teoría o toda elección teórica implica también un posicionamiento político y un posicionamiento dentro del campo académico, me parece interesante que podamos pensar en este posicionamiento inicial de la materia. En ese sentido, en la primera clase, nosotros estuvimos retomando algunas de las ideas que fueron constituyendo el campo de la comunicación como una disciplina y como un campo de saberes propios, de objetos propios, de metodologías y de teorías. Y en ese camino pudimos retomar o repasar algo que seguramente ustedes vieron en otras materias, que tiene que ver con los objetos clásicos que estructuraron nuestro campo de estudios. Y el campo de estudios de la comunicación ha sido estructurado muy de la mano con el ejercicio de la profesión del comunicador y el ejercicio del comunicador y la comunicadora, ¿no? Y el ejercicio que define la profesión del comunicador y de la comunicadora ha estado históricamente vinculado a el espacio de los medios de comunicación. Espacio que, como ustedes también habrán visto en otras materias, podemos comprenderlo como tal o podemos definirlo como tal desde los comienzos de la modernidad, desde que el mundo como organización y como proceso civilizatorio comienza a organizar la dinámica de los actores sociales a partir de una sociedad mediatizada. Esto siempre no ha sido así, sino que tenemos una fecha a partir de la cual podemos pensar en que el mundo se organizó y en que el mundo se organizó junto a un conjunto de ideas, de saberes, de prácticas sociales en las cuales los medios empiezan a tener un papel cada vez más preponderante. Esa sociedad mediatizada es la sociedad de la modernidad, es la sociedad del siglo XV, siglo XVI en Europa, es la sociedad en la cual surge la imprenta como primer medio de comunicación que tiene la capacidad de producir bienes simbólicos tomando el modo de organización propio de la modernidad. Y en ese sentido, las producciones mediáticas también van a ir incorporando los modos de circulación de esas producciones a partir de las transformaciones sociales, ¿sí? Es lo que nosotros con el correr de los años vamos a conocer como las industrias culturales. El primer medio de comunicación nos sitúa en la modernidad y es la imprenta. Eso significa para las prácticas de comunicación muchos cambios, ¿sí? No solo desde el punto de vista de la producción de los mensajes, sino también desde el punto de vista de la apropiación. Y nosotros en esa primera clase estábamos conversando que la comunicación se va a estructurar fuertemente a partir, la comunicación como campo, ¿no? Digo ahora, se va a estructurar fuertemente a partir del análisis de los medios, sus rutinas de producción, sus mensajes, sus modos de circulación, el análisis de los discursos, su vínculo con la opinión pública y el crecimiento de los medios de comunicación entendidos como industrias culturales. Sobre todo la comunicación como campo de estudio se ha consolidado en el transcurso del siglo XX.
Y en ese siglo XX, las primeras corrientes que estructuraron el campo de estudios han sido, como en otras corrientes, en otras disciplinas de las ciencias sociales, el estructuralismo y el funcionalismo. Seguramente todo esto lo estuvieron viendo en otras materias, pero hoy quería como reponerlo para este enfoque de la materia que va a reconocer todo ese capital de conocimiento que han aportado estas teorías, pero que también va a decidir separarse de esa idea que nuclea el campo en la centralidad de los medios y retomar estudios que sobre todo fueron surgiendo a mediados del siglo XX, que tienen que ver con diferentes escuelas y principalmente con una, que es la Escuela de Birmingham y los estudios culturales, que realizan una transformación en el modo de comprender a las industrias culturales y al vínculo de las industrias culturales, sobre todo con los sectores populares, ¿sí? O con los sectores subalternos. Los estudios culturales nos van a permitir a nosotros pensar a la comunicación siempre como un proceso, como un proceso de construcción de sentidos, pero también siempre como un proceso de construcción de sentidos en disputa. Lo que eso nos habilita a nosotros es a siempre pensar la dimensión del poder. Y junto con la dimensión del poder, las nociones de hegemonía, de contrahegemonía, de resistencia, de oposición, ¿sí? Que muchas veces, al pensar en una mirada que pone a los medios de comunicación en el centro de la escena y los medios son quienes reaparecen en estas teorías como quienes detentan el poder o quienes tienen el capital del poder, y se veía opacada e incluso invisibilizada la relación activa que las audiencias, los oyentes, los lectores, los que conocíamos en ese sistema clásico de comunicación como los receptores, de manera muy pasiva. Todos los estudios culturales al campo de la comunicación le van a abonar esa mirada y esa dimensión del poder. Cuando nosotros hablamos de organizaciones, de instituciones y sobre todo de organizaciones e instituciones en las cuales tenemos la presencia de medios comunitarios, es necesario en términos conceptuales y en términos políticos posicionarnos desde esta mirada que supone y que nos supone como actores sociales, en términos de Giddens, como actores sociales con capacidad de agencia para disputar esos centros de poder. Siempre pensemos que en ese juego y en esa disputa de poder hay asimetrías, ¿sí? Porque si no estaríamos como cometiendo un error también conceptual y político, que es no poder dimensionar cuál es la posición que cada uno de los actores ocupa respecto de quienes detentan el poder y cuál es el capital que poseen. Pero sí es importante que nosotros pensemos que junto con este reposicionamiento de la mirada acerca del poder y la capacidad que tienen diferentes actores sociales de disputar ese poder, más allá de las asimetrías y las diversidades respecto de los capitales que se ponen en juego, es importante retomar esto y en términos de objetos del campo de la comunicación, esta corriente, con el paso del tiempo, ha permitido alejarnos de la mirada mediocéntrica que había articulado al campo. Los medios siempre van a estar en el campo de la comunicación porque no los podemos negar, porque su presencia es una presencia que en la apropiación que hacemos de los medios estamos configurando nuestra subjetividad. Entonces la relación con los medios va a estar, es constitutiva. Vivimos en una sociedad mediatizada desde el siglo XV que con el paso del tiempo esa mediatización ha ido calando mucho más hondo en nuestra cotidianeidad. Entonces siempre vamos a estar problematizando los medios.
Pero también hay otros objetos de estudio y eso lo reponíamos con el cuadernillo, un texto que escribí yo con una docente también de la Facu de Quilmes, que es Paz Echeverría. También retomamos un texto de Torrico Villanueva, que es un investigador boliviano que ha estudiado la conformación del campo de estudios de la comunicación. Lo vamos a volver a retomar en otras clases porque hace algunos esquemas que nos ayudan como a ubicarnos teóricamente. Y entonces, en esa primera clase, dejar como sentado que para poder hablar de la comunicación en las organizaciones y en las organizaciones e instituciones de nuestros territorios, que se articulan en función de un medio de comunicación o que su principal función no es un medio de comunicación, pero que al interior de la organización va a desarrollar inevitablemente prácticas de comunicación, ¿sí? Entonces, más allá de lo que nosotros podamos pensar en la materia anclado en el campo de los medios, esta mirada nos va a ayudar para analizar, problematizar, proponer, sugerir analizar diferentes prácticas de comunicación que estén o no mediadas por las tecnologías, ¿sí? Entonces, como yo les decía, en términos teóricos, pero también en términos políticos, posicionarnos desde esta perspectiva es dar cuenta de la capacidad que tienen los actores sociales, con capacidad de agencia, ¿no?, de disputar sentidos, modos de organización, modos de producción, modos de comprender a los medios, modos de recibir los mensajes de los medios, modos de apropiarse de los mensajes de los medios. Entonces, esta mirada nos va a ayudar a pensar a la comunicación en clave de comunicación y cultura. Y cuando hablamos en esa clave, vamos a tener siempre presente qué lugar ocupamos y qué lugar ocupan nuestros actores sociales respecto de la dimensión del poder, pero también vamos a poder hablar y vamos a poder pensar en una serie de conceptos que llegan al campo de la comunicación y que esos conceptos tienen que ver con modos de articular nuestra subjetividad, y son los conceptos de identidad, los conceptos de representación, los conceptos de producción social de sentidos, el concepto de hegemonía que lo veníamos nombrando. Todas esas categorías analíticas las vamos a poner en juego a la hora de pensar organizaciones e instituciones en clave de comunicación, ¿sí? Nosotros en la primera clase situábamos a el sujeto en un entramado de organizaciones sociales. Nosotros, y esto lo ponía como consigna en nuestra autobiografía, que decíamos siempre, desde que nacemos inmersos en instituciones. Esas instituciones pueden tener un mayor nivel de formalidad o pueden tener diferentes grados de formalidad. Esas instituciones pueden ser instituciones primarias, que son las que nos cobijan, las que nos reciben, como la familia, o pueden ser instituciones de diferentes grados de penetración en nuestra subjetividad, que son instituciones a las cuales vamos recorriendo y vamos participando a lo largo de nuestra vida. Esas instituciones van a dejar huellas en nosotros y seguramente nosotros vamos a dejar huellas en ellas. Y esta relación es la que a nosotros nos ayuda a pensar esa dimensión del sujeto activo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a pensar que nuestra subjetividad se desarrolla en las instituciones por nuestras apropiaciones de esas instituciones, pero que también nosotros somos quienes tenemos la capacidad de moldear esas instituciones, ¿sí? Como lo mismo que pensábamos respecto de las teorías de la comunicación. No solo transitamos por instituciones para formarnos, para cumplir un rol, sino que también nosotros somos quienes le damos forma a esa institución de la cual pertenecemos. Todas estas frases llevan detrás de sí teorías que nos permiten pensarlas de esa manera. Cuando nosotros vemos en la clase 2
cuáles son las teorías clásicas de la organización, las teorías clásicas de la organización no tenían tan presente el rol que cumplían cada uno de los integrantes de esa organización. Para la teoría clásica, que son las teorías que están fuertemente vinculadas con el funcionalismo, con el estructuralismo, la organización es pensada como un sistema perfecto, ¿sí? Y la organización debe tender a esa perfección. Entonces vamos a ver que estas teorías piensan a la organización desde marcos muy formales y desde marcos muy firmes. Quiero encontrar la palabra justa que no es firmes, rigurosos. ¿Sí? La institución es una organización que tiene una finalidad, pero que es una organización rigurosa, altamente burocratizada, que busca tener mayores niveles de eficacia, de eficiencia, que busca la construcción en su cotidianeidad a partir de una racionalidad, ¿sí? Todas estas ideas, que son muy modernas, en términos de modernidad, ¿no? Que han estructurado al sujeto moderno, al sujeto cartesiano, sujeto de la modernidad, son las que nosotros vamos a ir incorporando en nuestro paso por las instituciones. Y si bien podemos pensar que estas teorías tienen 100 años de historia, y en algunos casos más, son teorías que aún están presentes y están vigentes en el modo de ser de nuestras organizaciones. Por eso es interesante conocerlas, es interesante pensar en su vigencia y es interesante pensar en las rupturas que con nuestras prácticas y las prácticas de quienes habitan las instituciones se pueden ir generando espacios para transformar ese dinamismo riguroso de las instituciones. Cuando ustedes vean el desarrollo de las teorías clásicas, nosotros vamos a pensar en 3 teorías clásicas que tienen que ver con las que miraron a los altos niveles de burocratización, que son las propuestas por el sociólogo Max Weber, y vamos a analizar también 2 teorías del campo de la administración, que son las teorías de Taylor, que ayudaron a pensar el modo en el que las organizaciones se crean a sí mismas y se construyen a sí mismas desde los parámetros de la eficiencia, la eficacia y la racionalidad, ¿sí? Ahí tenemos como exponentes a Fayol y a Taylor. Estas teorías surgen a finales del siglo XIX y principio del siglo XX. Quien es más contemporáneo a nosotros es Max Weber. Seguramente lo han leído en otras materias también, porque ha aportado mucho al campo de la comunicación. No como campo de estudio, no como estudioso de la comunicación, pero sí el modo de comprender la sociología su modo de comprender la sociología lo tomamos por esto que les contaba, que las empresas mediáticas se han construido o se han configurado a la luz de la organización que va a tener la modernidad como proceso civilizatorio. Entonces la idea de estas 2 clases es poder pensar este posicionamiento, que como yo les decía es un posicionamiento teórico, pero que también es un posicionamiento político, que ese posicionamiento político tiene la capacidad de pensarnos como actores sociales capaces de transformar la realidad en la cual trabajamos, que eso me parece que es lo más importante para un comunicador y una comunicadora. Con el correr de las clases vamos a poder ir trabajando como dentro de una institución, que las instituciones tienden a la reproducción de sus estructuras y de las estructuras de la sociedad. Podemos pensar estrategias para favorecer la transformación dentro de esas propias instituciones y organizaciones. Entonces, eso como primer paso, digamos, y después esta segunda clase en la cual podemos trazar un paralelo en
la mirada clásica de las organizaciones y la mirada clásica del campo de la comunicación, donde las teorías funcionalistas y estructuralistas que gobernaron la primera mitad del siglo XX en las ciencias sociales no escapan al campo de la comunicación y han sido las teorías que han articulado el modo de pensar a la comunicación y sobre todo a los medios. Cuando hablo de teorías funcionalistas y estructuralistas que han pensado a la comunicación, pensemos en la Mass Communication Research, pensemos en Laswell y los estudios de opinión pública, pensemos en los estudios vinculados a las publicidades y las propagandas. Pensemos en las teorías de la aguja hipodérmica, de la agenda setting. Todas ellas son teorías que piensan a la comunicación y a los medios como un sistema, y que ese sistema, al igual que el resto de la sociedad, es un sistema que tiende al orden y a la reproducción de los valores y de los órdenes establecidos. Por eso es que las teorías que se producen después de la segunda mitad del siglo XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial Europea, lo que nos ayuda a pensar a nosotros es a revertir esa mirada de los medios como los medios superpoderosos y quienes tienen la detención absoluta del poder, para poder pensar en quienes nos apropiamos de manera desigual de esos discursos de los medios de comunicación. Por eso esto de volver hacia los conceptos de hegemonía en lugar de dominación, de apropiación en lugar de recepción. Así que bueno, este pequeño videito tenía como la finalidad de esa, ¿no? De complementar lo que vemos en los textos, de que me conocieran, de que supieran un poco cómo es la persona que les da la clase. Y bueno, y de mi parte les quería contar que me estoy sumando al equipo de la Tecnicatura, que es mi primera experiencia en la materia, así que más allá de lo que yo pueda saber del análisis institucional y de los trabajos que he hecho en investigación en relación a la comunicación institucional en organizaciones formales y no formales, es como una experiencia que voy a ir transitando junto con ustedes. Respecto de mi recorrido en la Universidad de Quilmes, soy profe en el ciclo introductorio para Ciencias Sociales desde hace ya 3 años y fundamentalmente mi carrera profesional como docente se ha estructurado en la Universidad Nacional de La Plata, que es el lugar en el que me formé como licenciada, profesora y como doctora en comunicación. Y también he tenido experiencias docentes en el Instituto Universitario de Madres de Plaza de Mayo, en la Universidad de La Matanza, y también he trabajado como docente fuera del ámbito universitario en varios programas provinciales que tuvieron como destinatarios y destinatarias actores sociales de organizaciones civiles. Así que, bueno, un poco por ahí viene mi recorrido y mis saberes dentro de la docencia para compartir con ustedes. Y también en términos de investigación, me dedico a trabajar y a investigar sobre lazos sociales en organizaciones formales y en organizaciones no formales. Así que, bueno, también esas experiencias las voy a traer y las voy a compartir con ustedes y las voy a poner también a disposición de todos y de todas para que sigamos pensando esas investigaciones, esos textos juntos y juntas. Espero que tengamos una linda cursada, como les escribí, y bueno, nos vamos encontrando en los foros, en las clases. Saben que pueden escribirme de manera privada por el campus si necesitan algo, si tienen alguna duda. También tenemos un foro permanente y me gustaría que se lo usemos si las consultas tienen más que ver con contenidos, porque siempre lo que nos puede estar interesando a nosotros puede ser un aporte también para un compañero o una compañera. Y si no, también me pueden escribir un correo también a partir del aula virtual.
La idea es que las clases las subamos los días jueves y ustedes la reciban el jueves y en la medida de lo posible realicen los ejercicios con una semana de duración. Pero bueno, nos vamos a ir acompañando también en ese tema. Bueno, nuevamente bienvenidos y bienvenidas, y la verdad es que espero estar a la altura de este desafío y que tengamos una linda cursada juntas.